Está con nosotros ya a esta hora de la tarde don Álvaro Retana, gerente general de GTI. Don Álvaro, qué gusto saludarlo, no le había dado el feliz año, así que yo creo que todavía se puede dar el feliz año, ¿verdad, don Álvaro? Buenas tardes. Por supuesto, Fede, feliz año, un gusto estar con usted. Don Álvaro, vieras que antes de entrar con las consultas, que como adelantábamos hace unos minutos que íbamos a tener la sección, ya nos ingresaron algunas a través del 899-35935, yo me puse a pensar y me puse en los zapatos de una persona que tiene un negocio y que dice, bueno, antes de conocer todos los compromisos que tengo a corto y mediano plazo, me gustaría saber cómo, tal vez el año pasado no lo hice de esa manera, cómo en este 2024 puedo tener una contabilidad ordenada. Si usted tuviera que hacer un ABC de esos pasos para los dueños de negocios, de emprendimientos que nos están escuchando en esta tarde, de cómo puedo tener una contabilidad sana en mi negocio, ¿qué nos diría? Porque eso debería ser un propósito de año nuevo también para todos los dueños de los comercios, don Álvaro. Con todo gusto. Y es que efectivamente para el que empieza un negocio es como ciertos pasos a seguir. Hay que empezar, por ejemplo, Febe, con el flujo de caja. Vea que ahora estamos en enero, viene lo que llama la cuesta de enero. Entonces hay que pagar algunas cosas, que el impuesto a las sociedades, que algunas cosas de enero. Y uno tiene que hacer el flujo de caja para ver cómo va a ir sorteando esos gastos mes a mes. Luego de que ya tiene el flujo de caja claro, es decir, saber cuáles van a ser las entradas, saber cuáles van a ser los gastos y cómo vamos a financiar la empresa en los primeros meses. Lo segundo es poder empezar con los reportes contables. Y esto es relativamente fácil cuando tienen factura electrónica, ya que las facturas electrónicas emitidas son los que representan los ingresos de la empresa y las facturas electrónicas recibidas representan los gastos. Entonces ahí uno ya tendría lo que son ingresos y gastos y simplemente tendría que sumarle algunos otros ingresos o algunos otros gastos que no estén representados por facturas electrónicas, por ejemplo la planilla, que no está con factura electrónica, y ya con eso tiene la base para hacer la contabilidad. Entonces son procesos como que ya están muy estandarizados, los empresarios los conocen, empiezan por el flujo de caja, ponen la factura electrónica y migran a una contabilidad y ya pueden empezar, y esto aplica desde negocios pequeños hasta negocios muy grandes. Y también, don Álvaro, para los trabajadores independientes y las personas que facturan, ¿verdad? A partir de este año, que empezaron con algún emprendimiento o con servicios profesionales, ¿cuál es ese ABC para tener una contabilidad ordenada este año? Yo, por ejemplo, le voy a contar una cosa. Yo en los pendientes que tengo en el día, yo uso una hojita. Y ahí voy tachando y ya hice esto, me falta hacer esto en la tarde, tengo que mandar esto, a las 3:30 tengo esta reunión. Siempre voy así con una hojita, pero yo creo que ellos deberían tener una tremenda cartulina, ¿verdad? Con las fechas de declaraciones de pagos importantes para que no pierdan el detalle y después se expongan a alguna sanción. Por supuesto, para el trabajador independiente ya es mucho más amplio porque y más aquellos que tienen un salario que es remunerado, trabajan para alguna empresa y además hacen cosas extras y tienen que presentar facturas. Porque no importa si son asalariados, si tienen un negocio extra, tienen que inscribirse en Hacienda como trabajador independiente, tienen que inscribirse en la Caja Costarricense del Seguro Social como trabajador independiente. Y apenas hacen esas inscripciones, quedan en la obligación ya de presentar todas las declaraciones de impuestos, tanto del IVA como de la renta, sobre lo que facturen, y si no facturan tienen que poner un 0. Pero además en la Caja Costarricense del Seguro Social quedan obligados a estar pagando las mensualidades del seguro como trabajador independiente. Y ese compromiso no se agota hasta que ya deje de hacer esos trabajos y entonces tiene que hacer a la inversa. Y es muy importante porque si un trabajador no hace la desafiliación y la justificación de por qué ya no va a trabajar más,
y cierra el proceso en Hacienda y cierra el proceso en la caja, entonces lo que le empiezan a correr son multas que luego se pueden hacer millonarias. Sí, totalmente. Don Álvaro, hablemos del próximo 31 de enero, que vence el plazo para pagar el impuesto a las sociedades. A ver si usted nos detalla quiénes, cuándo, cómo, ¿verdad? Todas las 5W que llamamos nosotros en periodismo, para que la gente se prepare para también este plazo que ya vence el 31 de enero para pagar el impuesto a las sociedades. Con todo gusto. En realidad, todas las sociedades anónimas tienen que pagar el impuesto a las sociedades, tanto las activas como inactivas. El que tenga una sociedad va a tener que pagar el impuesto. El que no quiera pagar va a tener que deshacer la sociedad. Pero si la tiene, hay que pagarlo y son diferentes impuestos. Las sociedades que están inactivas y que no son contribuyentes al impuesto de la renta, entonces empiezan pagando 69.330 colones. Las sociedades que están en el régimen de tributación simplificada, por lo general pagan 115.000 colones. Y luego, las sociedades con ingresos brutos, va a depender de la cantidad de ingresos que tengan, pagan entre 138.000 colones, 231.000 colones, dependiendo de los ingresos que tengan. Pero todo el que tenga una sociedad tiene que acordarse de pagar el impuesto a las sociedades antes del 31 de enero, quedan 10 días. Si no se paga, viene la multa y la multa es de 462.000 colones. Vean que la multa es 4 veces más de lo que se paga por el impuesto. Entonces mejor pagarlo a tiempo antes de que nos pongan la multa. Excelente. Don Álvaro, aquí nos dice el 6752. Hola, para GTI, si una persona o empresa está bajo el régimen simplificado, ¿está obligado a dar factura si el comprador así lo requiere y qué tipo de factura debe ser? Es correcto, en el régimen simplificado sí tienen que dar factura. La factura puede ser de dos tipos, puede ser una factura de papel o una factura electrónica. Si es de papel, tienen que cumplir con los requisitos que hay para las facturas impresas, es decir, tienen que hacerla en una imprenta, que le hagan el formato, donde se pongan los datos de la empresa que emite la factura, los datos de la empresa que la recibe, y los montos adecuados. Y si es factura electrónica, es usar los servicios de algún proveedor de factura electrónica para emitir las facturas, sabiendo que esas facturas no van a ser la base para que la empresa de régimen simplificado haga el pago del IVA ni de la renta, sino que se mantienen las fórmulas que hay para el cálculo que se basan en las compras y no en las facturas emitidas. Don Álvaro, recientemente el Ministerio de Hacienda ha estado realizando mantenimientos en la plataforma de validación de comprobantes electrónicos. El último fue este fin de semana, que durante 30 minutos no estuvieron disponibles los comprobantes electrónicos. ¿Qué tiene que tomar en cuenta el contribuyente cuando se va a ingresar a la plataforma y no la encuentra disponible porque Hacienda está haciendo estos mantenimientos? ¿Qué hacer en ese tiempo? Bueno, es muy importante, si están con GTI no sufren ninguna interrupción, porque con nuestra plataforma ellos pueden hacer la factura y una vez que Hacienda levante el sistema, esas facturas se envían al Ministerio de Hacienda. Si trabajan con el régimen gratuito del Ministerio, en esas horas no van a poder facturar, sino que tienen que esperar a que el sistema esté operando. Dice por acá Luis Cortés desde Paraíso, ¿cómo sé yo si una sociedad está o no está inactiva? Tienen que buscar en el sistema de tributación, en el ATV, y ahí le va a indicar el estado de la sociedad. También Luis Castro nos escribe desde San Joaquín de Flores, dice, me llegó un correo en el que Hacienda me dice que me faltan algunas declaraciones y pagos, incluso durante el hackeo. ¿Qué hago en ese caso? Siento que tiene un gran desorden el Ministerio de Hacienda en esto. Es muy importante porque hay dos cosas que hacer. Si tiene pruebas de que presentó la declaración, lo que tiene es que ir al ministerio y presentar las pruebas. Si no ha presentado las declaraciones, pedirle a un contador que le haga las declaraciones de todo el periodo que le hace falta. Esas dos son las opciones para corregir el problema.
También dice por acá Santiago Díaz de Curridabat, ¿es verdad que una sociedad inactiva debe pagar algo a Hacienda o a quién y por qué debe pagarlo? Sí, es verdad. El tener una sociedad implica un costo, porque la sociedad es una persona jurídica que tiene que estar inscrita. Y para estar inscrita hay un costo de no solo de mantener el registro de sociedades, sino también de la vigilancia que implica, porque muchas de estas sociedades inactivas tienen bienes, que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces, todas las sociedades, dado esos costos que tienen, pagan un monto para dar mantenimiento a estas sociedades. Y es un impuesto que hay a las sociedades. Si no quiere pagar el impuesto, tiene que cerrar la sociedad. Don Álvaro dice el 8592, que se llama Anthony Álvarez, dice, consulta, soy trabajador asalariado, pero la empresa para la que trabajo me paga un monto por la moto que uso para hacer mi trabajo. ¿Tengo que hacer factura electrónica y asegurarme como trabajador independiente? Depende de cómo se lo esté pagando. Si lo que le hace es un alquiler de motocicleta, ahí tendría que presentar una factura por el alquiler de esa moto, pero no sería trabajador independiente, sino que sería una factura por el bien que usted está alquilando. Por otro lado, si lo que le paga es un monto como trabajador que incluye moto o el trabajo y es como un servicio de trabajo, ahí sí tendría que estar asegurado por la caja. Por lo general, cuando lo que se tiene es un vehículo, lo que aplica es este monto y funciona como una especie de un alquiler. Es decir, usted tiene ese bien, que es un bien mueble, que es suyo, y usted le está prestando a la empresa el servicio de transporte con esa moto, pero ya a usted le están pagando el salario en la empresa y lo que le están pagando ahí es, por decirlo así, el alquiler de la moto que usted está poniendo a servicio de la empresa. En ese caso tiene que presentar una factura de Hacienda, va a tener que pagar una renta por el alquiler, pero no es necesario que esté inscrito en Hacienda como trabajador independiente porque no está trabajando usted, la que está trabajando en la motocicleta. Aquí nos dice el 5254 en el último minutito que nos queda, don Álvaro, soy trabajador independiente, ¿cómo se puede averiguar si se tiene pagos o declaraciones pendientes? Trabajador independiente, las declaraciones en el ATV de Hacienda, ahí le van a aparecer si está inscrito como facturador, lo que usted tenga pendiente, y en la Caja Costarricense del Seguro Social también le pueden dar el estado de cuenta y le van a informar lo que tiene pendiente. Entonces es en esos dos lugares básicamente donde tiene que hacer la consulta. En el sistema tributario, que puede ser en el ATV en línea, con su contador incluso se lo puede hacer, y en la Caja del Seguro Social haciendo la consulta en el Departamento de Servicio al Cliente. Y dice por acá Marianela Solís, ¿cuándo nos toca pagar a los del régimen simplificado y debemos hacer cierre fiscal? Los del régimen simplificado hacen en realidad un cierre, pero se va pagando conforme indica la ley. Se paga trimestralmente y básicamente lo que se tiene es que sumar todas las compras que se han hecho para el negocio, multiplicarlo por los indicadores que están establecidos en la ley y hacer la declaración y el pago de una vez de la renta y del impuesto de ventas. Sale muy claro escrito en la regulación que hay para el régimen simplificado y ahí está el detalle. La regulación la pueden descargar en internet. Don Álvaro, ahora sí la última, es que ingresan varias y no queremos dejar a nadie sin respuesta. Dice el 1039, ¿cuándo se debe presentar declaración de renta? La declaración de renta en realidad es el 15 de marzo para cerrar el periodo 2023. Ese es el último día para presentar la declaración y hacer el pago. Si ya tiene todo listo, podría presentar la declaración antes de esa fecha, ese es el día máximo.
Listo, don Álvaro, le agradecemos mucho, como siempre, don Álvaro Retana, gerente general de GTI. Hay mucha gente haciendo preguntas, esto es un servicio muy necesario para la población, para que todos estemos en orden. Don Álvaro, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes, que la pasen muy bien. 12:27, cerramos así la sección.